señor Romero Pascua. Puede permanecer en la comisión o abandonarla si así lo desea. Pasamos a sustanciar el segundo punto, la segunda pregunta con solicitud de respuesta oral ante comisión, que es la número 410 y está formulada por doña Irene de Miguel Pérez, que tiene la palabra por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Bayón. Yo soy muy consciente de que la pregunta que le hago hoy puede sorprenderle, pero la realidad es que ha existido una circular en la que se permite la quema de rastrojos en cultivos de secano, que sale de la Consejería de Agricultura en el mes de agosto, y esta circular choca frontalmente con el Plan Infoex, la orden del 15 de mayo que ustedes publicaron, en la que se establece la época de peligro alto de incendios, que regula el uso del fuego y las actividades susceptibles de generar riesgo de incendios. Con lo cual, nos gustaría que nos explicara esta contradicción, señor Bayón. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para su contestación por parte de la Junta de Extremadura tiene la palabra don José Antonio Bayón Carvajal, director general de Prevención e Extinción de Incendios, por tiempo máximo de 10 minutos. Cuando quiera, puede comenzar. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señora de Miguel, no solamente me sorprende porque usted la sustancie al respecto de la quema de rastrojos, sino fundamentalmente porque se sustancia en esta Comisión de Gestión Forestal. Como bien sabe, la quema de rastrojos fundamentalmente tiene que ver con la eliminación de residuos, que está en la Dirección General de Sostenibilidad, su competencia, y también en la sanidad vegetal, que fundamentalmente reside en la Dirección General de Agricultura y Ganadería. La orden de peligro alto y la orden de peligro bajo es una norma que se redacta y se promulga conjuntamente por ambas consejerías y se firma por ambos consejeros. De hecho, esta parte concerniente a la quema de rastrojos la redacta la Consejería de Agricultura y, por tanto, la competencia es suya. En todo caso, no hay ningún tipo de contradicción. Les voy a responder a la pregunta muy sucintamente porque considero que debería sustanciarse en las otras comisiones. Y le leo el artículo 8 de la orden de peligro alto de este año, que ya está sin vigor porque ya ha entrado en vigor el 15 la orden de peligro bajo. Y dice, durante la vigencia de la época de peligro alto, en suelo rústico y en espacios abiertos de núcleos urbanos, sitios en zonas de influencia forestal, están prohibidos los siguientes usos y actividades. Y dice, la quema de rastrojos, pero exceptúa las autorizadas en zona de secano por motivos fitosanitarios. ¿De acuerdo? Con lo cual, están permitidos por motivos fitosanitarios. ¿De acuerdo? Y poco más puedo decir. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor Bayón Carvajal. Para la réplica tiene la palabra la señora Irene de Miguel Pérez por tiempo de 5 minutos. Pues, señor Bayón, yo entiendo que a usted le pueda sorprender, pero es que ustedes son los encargados de velar por el cumplimiento de esta orden de peligro alto de incendios. Y al final, ¿quién vigila al vigilante? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién sanciona a la Administración cuando es la primera en incumplir sus propias normas? Porque a mí sí me parece que incumple la propia norma, porque si usted va al capítulo 3, artículo 5, tiene que ir un poquito antes, usted habla de eliminación de residuos vegetales en el entorno agrario. Y en ese artículo dice expresamente, durante la época de peligro alto, quedan exentas de tal prohibición exclusivamente las pequeñas y microexplotaciones agrarias sitas en regadío. Sitas en regadío. Artículo 5. Eliminación de residuos vegetales en el entorno agrario. Entonces, o hacen ustedes mejor las órdenes, porque se están ustedes contradiciendo en una página y en otra. La circular del 28 de agosto es una circular y habla de cultivos de secano. Entonces, a mí que alguien me lo explique. ¿Qué es más importante, una orden o una circular? ¿Qué está por encima? ¿Qué tiene más validez? ¿Quién manda en la gestión de prevención de incendios, ustedes o Agricultura? Porque a lo mejor es que Agricultura les está dictando a ustedes lo que tienen que hacer. A mí me parece que si ustedes consideran que con una circular se puede desdecir a una orden. ¿Sí? ¿Se puede con una circular desdecir a una orden?
publicada en el DOE, porque una circular no está publicada en el DOE. Por cierto, la primera circular de todo el año 2024 se publica en agosto. Han tenido ustedes pocas cosas, ustedes no, la Consejería de Agricultura, ha tenido pocas cosas que decirle a los trabajadores, parece ser, porque si la primera circular se publica en agosto, ¿pero con qué cara se va a sancionar a la ciudadanía si la Administración es la primera en incumplir sus propias normas? Y esto podría ser una anécdota, pero es que es la forma de proceder de la Consejería y del Gobierno en general. Siguen ustedes la doctrina que dice el experto en urbanismo, el señor Eric Harley, que habla del pormishuevismo. Pues es la Consejería de Agricultura y la Consejería de Gestión Forestal, claramente la doctrina pormishuevista. Las leyes son ustedes y ustedes están por encima de la ley. Sucedió con el meloncillo, no sé si se acuerdan, se anunció a bombo y platilla que se podía cazar. El señor Higuero salió en los medios de comunicación congratulándose con una demanda histórica de los cazadores y ganaderos, al parecer, que era la caza del meloncillo. Y resulta que cuando preguntamos por esto en comisión, es que no se podía cazar, porque resulta que es una especie autóctona, protegida según la Ley 42/2007, artículo 54, y bueno, los científicos, los técnicos echaban las manos a la cabeza con que se pudiera cazar en Extremadura la última mangosta de la Unión Europea. Señora Irene de Miguel, entienda que el meloncillo y el incendio casa mal. Estoy contextualizando la forma de proceder del Gobierno. Pero puede contextualizarlo de otra manera, es decir, entienda que está hablando de incendio y de rastrojos, y hablar de meloncillo y de la teoría económica de un señor es complejo. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, pues es lo mismo con esto. Ustedes salen en la prensa anunciando que los cerealistas podrán realizar quemas controladas para luchar contra las plagas, pero es que luego, cuando uno se lee la propia orden, descubre que en el artículo específico de eliminación de residuos vegetales en el entorno agrario, ustedes solo hablan de regadío, no de secano. Pero bueno, como ya lo han lanzado a los medios, pues ya la medallita ya la ha puesto el señor Metidieri de Asaja, ¿verdad? Con esta circular pues ya han visto cumplidos sus deseos. Una práctica que no está permitida. Una práctica, señorías, que es tercermundista. Que yo el otro día hablaba con un agricultor de vallisoletano, de cereal, y se llevaba las manos a la cabeza con que se hubiera permitido quemar rastrojos en Extremadura. Y yo creo que en Valladolid, si algo saben, es de cereal. Si algo saben, precisamente, es de cómo manejar el suelo del cereal y del secano. Pues a la señora consejera la reprobamos el pasado pleno, y no solo por ser copropietaria de un pozo ilegal, sino por cuestiones como esta, por cuestiones de creerse que está por encima de la ley, por cuestiones de contradecir una orden que precisamente es de su competencia y que deberían estar ustedes velando, y que en el momento que salió este señor diciendo que ya se podía quemar rastrojos en secano, en plena época de peligro alto de incendios, la Consejería de Gestión Forestal, que es la responsable, debería de haber salido desdiciendo a este señor diciendo que no se podía con la orden en la mano. Pero ustedes no están para eso. ¿Cómo van a ustedes a contradecir a Agricultura si son realmente quienes les mandan a ustedes lo que tienen que hacer? Que son quienes les tutelan a ustedes lo que tienen que hacer. Pues Fondenex ya ha denunciado en los medios de comunicación esta cuestión. Me consta que no se van a quedar solo ahí y me consta que ustedes van a tener que dar también pues, explicaciones de esto. Pero al igual que escribió el señor Manuel Martín en el periódico Hoy, vicepresidente de Fondenex, a mi grupo le parece que la quema de rastrojos es un atentado contra el suelo, señor Bayón. No sé qué pensarán ustedes, que supuestamente es el responsable precisamente de la prevención de incendios y la gestión de estos, pero que nos vendan esta práctica como insustituible, cuando lo único que quieren hacer quienes defienden esto es el mínimo esfuerzo, lo que hacen es defender el mínimo esfuerzo, cuando la quema de rastrojos supone la pérdida de fertilidad del suelo y supone también que tenemos incendios producidos por estas prácticas. No, ninguna barbaridad, señor Bayón, ninguna barbaridad. ¿Cuántos incendios hemos tenido precisamente se han ido de las manos por la quema de rastrojos incontrolada? Los verdaderos retos ambientales no solo están en luchar contra el cambio climático,
Otro de los retos ambientales que tenemos es luchar contra la pérdida de la fertilidad de nuestros suelos. Y la mejor manera de cargárselos es quemándolos. Y existen maquinarias, existen prácticas que permiten gestionar los suelos de otra manera. Debe ir concluyendo, señor Irene de Miguel. Pues finalizo. Yo creo, señor Bayón, que ustedes tenían que haber salido desdiciendo esto con la orden en la mano, porque aquí lo que pone, cuando hablan ustedes de eliminación de residuos vegetales en el entorno agrario, no es precisamente que se pueda quemar en zonas de secano. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para finalizar, en el turno de dúplica tiene la palabra el señor Bayón Carvajal por tiempo de 5 minutos. Mire, señora de Miguel, la verdadera prueba de que esto no se debería estar tratando en esta comisión es todo lo que acaba de decir. Los residuos vegetales son competencias de sostenibilidad. Todo el tema que tiene que ver con la fertilidad de los suelos agrícolas tiene que ver con agricultura. Todo el tema ambiental que Fundenex ha puesto encima de la mesa tiene que ver con sostenibilidad también. Debería estar tratándose ahí. El único argumento que usted me trae para decir que es competencia mía es que generan riesgo de incendio forestal. Es cierto, pero sobre todo aquel incontrolado, aquel que no cumple un condicionado porque no tiene autorización de la Junta de Extremadura. Ese es el que crea un riesgo importante. Les vuelvo a insistir, todas las cuestiones que tienen que ver con agricultura y todas las cuestiones que tienen que ver con sostenibilidad, por favor, en esas comisiones. Creo que el que yo le explique ahora la diferencia entre resto vegetal y rastrojo, lo puedo hacer y créame que tengo argumentos más que de sobra para diferenciar y son bastante diferentes. Le voy a poner un ejemplo. Lo que se quema como resto vegetal en Extremadura en peligro alto y en regadío son restos de tomateras cuando una vez recolectadas, nada que ver con los rastrojos. Por eso se dictan en 2 artículos diferentes, uno en el 3, como usted muy bien ha dicho, y otro en el 6, como yo le he dicho desde el principio. Ambas cuestiones redactadas por la Consejería de Agricultura, faltaría más, que son competencia suya. ¿Vale? Toda mi opinión al respecto del tema de fertilidad y tema medioambiental me lo guardo para mí. Considero que esto es una cuestión que compete a otros compañeros dentro del Gobierno y que se lo van a saber defender con normativa en la mano. Yo solamente le contaré, lo que a mí me compete es el riesgo de incendio forestal y eso me compete y desde luego la quema de rastrojos es algo que genera riesgo de incendio forestal, así es. Como le he dicho y reitero, sobre todo los incontrolados, los que no cumplen el condicionado que nosotros mismos, como Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios, le hemos comunicado a la Dirección General de Agricultura y Ganadería que deben cumplir cuando se haga una quema de rastrojos. Lo peor es hacerlo incontrolado. Y se hacen muchos en Extremadura, muchos más que los autorizados. No se deberían hacer incontrolados, desde luego. Y nos generan un riesgo de incendio importante. No solamente está en la norma extremeña. Como sabe, después de los graves incendios del año 2022 en toda España, hubo una modificación de la Ley de Montes, que es la norma básica de incendios forestales en España, y habló de este asunto también, de la quema de rastrojos, y no los prohibió. La Ley de Montes lo que dice en su artículo 48 es que si el riesgo de la EMET es muy alto o extremo, debe suspenderse, tal y como nosotros hemos comunicado a Agricultura que debe hacerse, y como hemos recogido ya en la orden de peligro bajo, efectivamente no se puede, y en el condicionado lo dice, si hay riesgo muy alto o extremo de AEMET, no se pueden quemar rastrojos en Extremadura, sea 11 de septiembre, sea 15 de octubre, sea 3 de marzo, no se puede. Lo dice el condicionado técnico. Es lo que compete a esta Dirección General. Todo lo demás que tiene que ver con labores perimetrales, que tiene que ver con avisos previos, que tienen que ver con cómo se ejecuta la quema, lo hemos dicho nosotros, pero tiene que ver con el riesgo de incendios. ¿De acuerdo? Eso es lo que compete a esta Dirección General y así lo hemos hecho. Yo entiendo que si la Ley Nacional sobre Incendios permite la quema de rastrojos, no tengo mucho más que decir. Creo que esta pregunta, si usted tiene mayor interés, debe sustanciarse en las otras comisiones. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor Bayón Carvajal. Le comento lo mismo que al señor Romero Pascua.
Puede permanecer en la comisión o ausentarse de ella si así lo desea.